Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo para esta semana. Hemos tenido una semana muy potente. Eh, Hemos tenido esas elecciones en Estados Unidos donde han ganado pues Trump, Elon Musk también ahí detrás y parece que la reacción del mercado ha sido muy positiva y por eso también hemos tenido una semana muy buena y potencialmente pues eso, al final leyendo el precio y el volumen podemos estar entrando en una nueva tendencia, ¿no? Tener eso ese mes, 2 meses, 3 meses, además también estos 2 últimos meses del año suelen ser muy buenos, noviembre y diciembre. Así que nada, vamos a repasar un poquito el mercado en general, cuáles son las acciones que son potenciales líderes. Además, estamos viendo muchísima expansión en el breadth, que es lo que queremos ver. Muchos gap ups en resultados que están funcionando, que estamos teniendo follow through. Y como digo, la reacción del mercado está siendo muy buena y potencialmente podemos estar iniciando una nueva tendencia después de estas 2, 3 semanas que hemos tenido un tanto choppies, que bueno, al final también estaba el mercado esperando un poco quitarnos el evento de las elecciones, que al final puede ser, es un evento binario como los resultados empresariales, ¿no? Y al final da igual un poco quién gane, lo importante es ver cuál es la reacción del mercado y nosotros como traders reaccionar en base a ello, ¿no? Así que nada, vamos con el análisis del mercado en general. Como digo, estamos viendo que los índices están saliendo de unas bases bastante potentes porque eso, llevamos consolidando varios meses, aunque acciones individuales lo han estado haciendo muy bien y ahora pues estamos rompiendo a máximos históricos, así que eso siempre es buena señal y potencialmente podemos estar entrando en ese periodo de dinero fácil, ¿no? Entre comillas, y donde pues hay que aprovechar las oportunidades para poder crecer la cuenta. Un poco la expectativa es, aunque estemos en el diario un tanto extendidos, pero también eso nos está mostrando esa fortaleza en el precio y también que hemos visto mucho volumen. Y bueno, como dice Oliver Kell, el volumen es la causa y el precio al final es el efecto. Así que nada, la expectativa, como digo, es tener ese follow through en los índices, en los semanales y basado en esos gráficos semanales la tendencia puede estar empezando ahora. Así que nada, tiene buena pinta. La expectación, como digo, es ese follow through y que aunque estemos un tanto extendidos, esos pullbacks de 1 o 2 días o esas banderitas un poquito más largas esperando a las medias, la expectativa es que se recompren, que aparezca esa demanda, entonces pues intentar aprovechar también esos dips. Y nada, y todo esto basado pues en que estamos viendo en un mercado muy fuerte, como digo, mucha expansión en el breadth, es decir, está habiendo muchas empresas que están dejando unas roturas brutales con muchísimo volumen, los gaps en resultado funcionando, las roturas de esos openings range highs, luego teniendo continuación a los siguientes días. Entonces, pues eso, el plan es seguir, hemos sido agresivos esta semana, tenemos ya el riesgo bastante mitigado, entonces seguir siendo agresivos en la compra de esos breakouts por todas las indicaciones que nos está dando el mercado, reaccionar en base a ello, siempre manejando el riesgo y nada, y buscar pues potencialmente estar del todo invertidos, ¿no? Comentando el Nasdaq, pues eso, el largo plazo al final tenemos una tendencia bastante fuerte, ¿no? Venimos de dejar una base, durante este periodo se ha podido hacer algo de progreso y tenemos pues estos higher lows y ahora rompiendo a máximos históricos y apoyando esta media de 10 semanas, lo cual es muy potente. En el gráfico diario, como vemos, este día fue el día de las elecciones, aunque eran luego al cierre del mercado y ya teníamos ese wedge pop, que es esa recuperación de la media de 20 días después de haber roto esta trendline, pero eso, al final veníamos a encontrar soporte en una anterior resistencia que la convertimos en soporte, teníamos el VWAP de este higher low también para protegernos y como digo, el día de las elecciones mismo, aunque todavía no teníamos el resultado, veíamos el wedge pop y la reacción a la victoria de Trump
pues fue muy positiva. Un gap muy potente, con volumen, cerrando en nuevos máximos históricos y teniendo ese follow through jueves y viernes que, que como digo, pues es muy buen price action. Luego tenemos también las small caps que venimos comentando durante mucho tiempo, un periodo. Es verdad que este índice es un poquito más choppy, pero eso, al final ver que las small caps se unen a una tendencia alcista, pues es muy potente. Como decíamos la semana pasada, dejábamos una Inside Day rechazando esa trendline, pero dejando constantes higher lows. Y esta semana pues hemos tenido un price action brutal, un más 8 y pico y cerrando por encima de estos máximos de 2021 y pues eso, con pinta de atacar esos all time highs y como vemos este volumen brutal. Ha sido el índice que mejor lo ha hecho, ¿no? Tenemos este pedazo de gap a resistencia, cerrando en los máximos del día, 2 días de chop y aún así cerrando en los máximos de la semana. Y con este higher low que dejábamos ya, que era lo que queríamos ver, que esto se convirtiese en un higher low con respecto a esto, y hemos tenido esa rotura y con este volumen que es brutal. Luego, en cuanto al S&P, pues eso, que ha estado estas últimas semanas más fuerte que el Nasdaq, ¿no? Porque eso, ya estábamos en zona de máximos históricos, este pullback a la media de 10 semanas y esta semana pues eso, una Ignite Bar rompiendo a máximos históricos, cerrando en máximos de la semana y con este pick up on volume que es lo que queremos ver, ¿no? Al final el volumen es la causa y el precio es el efecto. El volumen son los institucionales metiendo la pasta al mercado, ese apetito al riesgo y al final el precio pues es la consecuencia. Luego también tenemos aquí unos indicadores, que este es un nuevo indicador que han puesto en DeepView, que es el Market Cycle Count, que esto habla mucho Ray, Amit Ray, que bueno, es uno de mis mentores y de hecho yo os recomiendo muy fuertemente veros los webinars que tiene Trader Lion en su canal de YouTube, que es How to Trade, que son 10 11 webinars que hicieron en octubre del año pasado, que a mí me han cambiado todo, en plan, me han dado una estructura para poder montar un sistema, unos principios y la verdad que brutal. Entonces en su Market Analysis habla de este Market Cycle Count que empieza cuando recuperamos la media de 21 días, las Simple Exponential Moving Average, aunque yo utilizo, por ejemplo, no, perdón, la Simple Moving Average, cuando yo utilizo, por ejemplo, la 20 EMA, que es la Exponential Moving Average. Queda un poco igual, pero él utiliza esta, ha hecho estudios en base a ello y teníamos el día del wedge pop, todavía no lo cuenta como día 1, sino el día de la rotura a máximos históricos, entonces estamos en el día 3 del Market Cycle Count, que es en estos momentos en los que el risk reward es brutal porque estamos potencialmente entrando en una tendencia, entonces si podemos estar arriesgando, pues ponle un 1% de la cuenta para estar invertidos en esas potenciales líderes para esta nueva tendencia que está potencialmente iniciándose, pues ese risk reward. Y luego teníamos también que el día de los resultados, pues estos net new highs con los versus new lows que salen en rojo, pues fue brutal, ¿no? Teníamos ese spike, que al final es esa expansión de roturas, nuevos máximos y demás. Y con esa continuación durante los siguientes días. Entonces, como digo, este price action y estos indicadores nos están dando esa luz verde para poder ser más agresivos, siempre manejando el riesgo, como digo, y posicionándonos versus ese potencial reward. Y nada, pues eso, la rotura y continuación. Así que ese price action brutal. Y luego, ¿qué más comentamos de aquí? El Bitcoin, que eso, la semana pasada dejaba un poquito ese squat, rechaza esos all-time highs, pero esta semana, boom, 15%, hemos apoyado en la media de 20 días y teniendo esa rotura a nuevos máximos históricos. Y la expectación, como digo, es ese follow through, rompiendo los máximos de esta semana, aunque estemos un tanto extendidos en el diario, que ahora veremos más en profundidad. Va a ser un vídeo largo, lo aviso, porque hay muchísimas cosas que comentar y no sé, creo que merece la pena. Y este patrón pues puede estar iniciando una tendencia muy potente, ¿no? El patrón de Cup and Handle que venimos comentando, tenemos una base
brutal de 6 7 8 meses y estamos ahora potencialmente pues entrando en esta nueva tendencia. Luego también otro indicador que utilizamos es el Market Monitor de Padrip, también indicándonos que hay mucha fortaleza en el mercado, mucha demanda, mucha compra. Y al final, pues esos readings, ¿no? De cuántas acciones han subido en los últimos 5 días más de un 4%, bueno, un 20%. Y luego, pues eso, tenemos muchas temáticas, que al final es lo que queremos ver, que haya esa expansión en los líderes, software haciéndolo muy bien con Palantir, cripto, pues eso, con Bitcoin como punta de lanza, luego Quantum con IonQ, los de Payments como pues Upst, luego tenemos también Toast, un montón de acciones, las IPOs también haciéndolo muy bien, con Reddit, Alap, que es de semiconductores, también brutal. Luego todo lo que es ARK de Cathie Woods, que al final es ese growth space, ¿no? Con pues Tesla y Ups también podría entrar, pero con esas acciones de crecimiento. Y luego Energy, que no han tenido tanta expansión, pero tenemos esa nuclear theme que pues eso, han podido estar incluso consolidando y puede ser esta semana en la que estallen al alza. Luego en cuanto al rendimiento de esta semana, pues ha sido una locura con el mercado tirando, pues al final he sido agresivo, podría haber hecho muchas cosas mejor y de hecho estoy enfocado en poder mejorarlos para en esos inicios de tendencia poder estar posicionado lo máximo, lo más pronto posible. Y eso, hemos tenido pues un 11 y pico esta semana y con ese spike que como digo, estas últimas semanas han sido un poquito choppy, que parecía que hacíamos nuevos máximos, veníamos a dejar un higher low, nuevos máximos, chop chop, nuevos máximos o zona de máximos, teníamos este drawdown que parecía que perdía esos higher lows y esta semana pues boom, rotura, nuevos máximos y vendiendo algunas partes, algunos parciales en fortaleza para que si tenemos ese pullback y es algo sharp, pues eso, nuestro pullback no sea tan heavy, pero tampoco quería deshacer las posiciones en las potenciales líderes para estas próximas semanas. Y nada, al final, pues eso, estoy en torno al 60% invertido, tenemos MSTR y Wolf que ya las teníamos, no he conseguido, no he estado tan avispado para poder añadir a la posición, luego compraba Palantir el día de los resultados, compraba un 10%, vendía un tanto en Fortaleza y tenemos un 8%, luego teníamos Tesla que también la intentaba, me saltó el stop, volví a intentarla y como no fue la mejor compra también vendí algo más en Fortaleza, luego no añadí al día siguiente que hubiese sido un buen buy point y pues poder conseguir una posición del torno al 30%. Y luego tenemos también IonQ y UPST que las compré el día de resultados con ese gap. Y nada, y ahora pues vamos. Bueno, quería comentaros también que esta semana, el sábado pasado y este sábado, hemos tenido con Leif Soride, que es el campeón del mundo del 2019. Y pues eso, es un trader muy, muy bueno que hemos tenido una clase con Trader Lion de los High Tide Flags, que os recomiendo mucho, son $100 y para todo el valor que aportan, más allá de las High Tide Flags, también muchas perlas a nivel de cómo hacer trading. Y bueno, cosas que me han hecho mucha ilusión, que por ejemplo la semana pasada teníamos este ASTS, el estudio de esta gráfica, que de hecho yo ya lo había hecho, tenemos el vídeo en el canal estudiando esta tendencia brutal, ¿no? Y eso, y al final que queremos estar tradeando estas acciones con tanto momentum y cogía y me citaba, ¿no? Entonces esto me hizo muchísima ilusión. Y luego ayer, por ejemplo, en la segunda clase, pues dije, en plan, cuál había sido lo que más me llevaba de la masterclass y me hizo retweet, ¿no? Entonces entrar a su perfil, que además tiene bastante base de followers y que es un trader muy, muy potente y que me retuitee, pues me ha hecho mucha ilusión y os lo quería enseñar. Y nada, y de hecho lo que me llevo de la clase es que eso, que al final es siempre lo que tenemos que estar buscando ese risk reward, como digo siempre, y que queremos estar tradeando, pues
ese poder, esas tendencias, ese volumen, ese price action y luego pues encontrar esas tight áreas para poder entrar y poner el stop loss, poder manejar el riesgo y saber rápido si el trade va a funcionar o no. Y luego pues eso, al final repetir ese edge como un casino una y otra vez y, y potencialmente pues ser consistentes y poder extraer el dinero al mercado, ¿no? Y al final eso, quitar todo lo aleatorio porque si no el mercado está diseñado para quitarle el dinero a la gente. Entonces, pues eso, recomiendo mucho, si vais en serio, os recomiendo mucho esta masterclass. Y bueno, pues vamos con las gráficas que son un poco porno. Así que nada, comenzamos con Ion-Q, que esta semana se ha hecho un 67%, la mayor expansión en toda su historia, porque aquí sí que tuvo un 55%, ya ha tenido semanas muy buenas de más 30, más 40 y tal, pero esta semana ha sido la mayor expansión y con el mayor volumen de la historia. Entonces, pues eso, yo compré en torno a los 19, ahora ya tengo el stop loss un poquito por encima de break-even, no quiero ahogar la posición. Y, y nada, ahí entramos, vemos que es un activo que ya aquí salieron noticias de un contrato, dejó este pullback, rotura, desde entonces un 100% desde la media de 20 días, ha hecho este pullback y presentó resultados el 7 de noviembre, el jueves, y de hecho este pivot de aquí, porque no abrió con gap, era un regalo, pero no lo pillé, no estuve atento, sino que luego en el gráfico de 10 minutos, de hecho nos podemos ir a verlo, lo que hice fue comprar esta banderita, ¿no? Teníamos esa primera vela de expansión con muchísimo volumen, un más 14%, y luego dos velas súper ceñiditas, entonces en la rotura de estos máximos de la Inside Bar con un stop loss bastante ajustado para lo que es IONC, porque se mueve un ADR del 12% de media y eso, y potencialmente pues poder estar entrando en un trade para próximas semanas que tiene muy buena pinta. Al día siguiente intenté el High Volume Close, pero la ejecución fue pésima y podría haber doblado la posición y eso, incluso el viernes pues cerrando un más 12% y brutal. En esta zona de aquí vendí un tercio de la posición, como digo, para mitigar el riesgo y poder darle luego más espacio y eso, el viernes ese follow through así que brutal. Y como digo, si deja 2 días ceñiditos mientras espera medias y demás, pues buscaré añadirle a la posición. Luego tenemos UPST, que bueno, esta tendencia de aquí ya fue una locura, os recomiendo que vayáis a estudiarla. Luego aquí en mayo del 23 también tuvo una tendencia muy muy buena y vemos este perfil de volumen de acumulación. Luego hemos tenido, seguíamos en Stage 1, ¿no? Después de este primer impulso y estas últimas semanas pues ya venía dejándonos evidencia de que estaban acumulando el valor, ¿no? Con gaps, con mucho volumen, yéndose a resistencias, haciendo pullbacks, dejando higher lows y apoyándose en la media de 10 semanas. Y esta última semana, pues eso, después de romper esta Inside Week, que no pillé, pero siempre al loro, se venía a rechazar el VWAP de máximos históricos, 2 semanas ceñiditas, y esta semana, pues eso, un más 66% con esos resultados, y yo comprando en ese One Minute Opening Range Highs, y con un stop loss bastante ceñidito, era un 5%, pero eso, creí que merecía la pena. Al final este también es un activo muy volátil que cuando se mueve pues un 7 y pico por ciento. Y nada, igual, eso todo el día subiendo y a mitad de sesión pues aguantando por encima de la 20 EMA del gráfico de 10 minutos y cerrando prácticamente en los máximos históricos. Y yo, como digo, compré los One Minute Opening Range Highs, que eso al final cuando tenemos esos gaps con tanto volumen y con catalizador, pues puede ser un buen punto de risk reward, ¿no? En torno a un 5% rompíamos y desde el principio pues tuvimos esa continuación. Como digo, también vendí un poquito en torno a los 81, un quinto, un sexto de la posición para liberar un poco, pero como digo, no quería quitarme de una posición ante esta potencial bicha, ¿no? Que tenemos este pedazo de volumen, tras este pedazo de volumen, tras este pedazo de volumen y que es una empresa que cuando lo hace bien, pues
lo puede hacer muy bien y además, como digo, estamos rompiendo a una potencial fase 2 de tendencia con la rotura de este pivot en los $72. Luego tenemos Palantir, que como veis todos son unos velotes impresionantes, un más 40%, rompiendo a máximos históricos. Durante esta tendencia, como digo, que el mercado ha estado haciendo una base, hay empresas que lo han hecho muy bien, como Palantir, HEP, APP y demás, que han sido las líderes. Está una de ellas y como veníamos una tendencia, 2, 3, 4 semanas de consolidación esperando a esos resultados empresariales que los cuales han sido muy muy buenos y teníamos igual ese gap en resultados, un más 20%, entrábamos esos opening trend highs, un stop loss bastante ceñidito, podría haberle metido un tanto más de posición, luego cerré un poco pues eso, a 3 veces el riesgo y ahora ya tenemos el stop loss en torno a esta zona, sería incluso en este follow through sería la vela donde el high volume close, pero no quiero ahogar la posición, esperar que la media de 10 y de 20 potencialmente cubran mi stop loss y ya ir haciendo el trail con esas medias, ¿no? Porque, pues eso, potencialmente es una líder igual con unos perfiles de volumen. Aquí el highest volume ever, volumen de acumulación. Durante esas semanas al alza, acumulación. Durante los pullbacks, pues ceñimos ese volumen y esta semana, pues ese volumen también impresionante. Ay, ¿qué pasó aquí, Wolf? Bueno, vamos a ver el gráfico en TradingView, que Wolf presenta resultados este martes, que bueno, tampoco tengo una posición muy grande y si hacemos ese gap buscaré esa rotura de los opening trend highs y también potencialmente, bueno, vemos este volumen de acumulación que es una locura con la temática Bitcoin detrás y esta semana pues está en Wolfing Bar, ¿no? Parecía que rompíamos los mínimos de la semana anterior y cerrando en esos máximos de la semana. Y el gráfico diario, pues eso, con ese gap el día de los resultados, era incluso a viable gap up, y aunque estuve centrado en MSTR y luego ese follow through. Luego, bueno, hablamos de MSTR, que también esta semana, aunque la semana pasada el cierre fue un poco pocho y parecía que estábamos pues potencialmente ante un pullback, pero eso al final se mueve como el Bitcoin y otra en Wolfing Bar. Y de hecho, pues eso. Este día, por ejemplo, era viable en plan un entry point en el follow through que no ejecuté. Igual que con Tesla han sido incluso mis dos mayores errores, se podría decir, porque son dos liquid leaders. Pero bueno, el viernes dejamos un inside day y como lo está haciendo el Bitcoin, yo creo que incluso abrirá con gap, pero si no puede ser. El gap igual lo hace un poquito más difícil de jugar, pero es muy buena pinta con el inside day para reconfirmar al alza, con la media de 20 días ya cubriendo nuestro stop, aunque eso me gustaría que no perdiese incluso los mínimos de esta vela. Y eso, y la media de 10 días ya protegiendo los mínimos del gap del día de las post-elecciones. Y luego tenemos Tesla, nuestra querida Tesla, que venimos comentando este gráfico mensual, ¿no? Con este triángulo, que el carácter de Tesla son, pues eso, periodos largos de consolidación, tendencias muy potentes, periodo largo de consolidación, tendencia muy potente, periodo largo de consolidación, tendencia muy potente. Así que sí, con este triangulito mensual que tiene una pinta brutal y luego como venimos comentando, con varios catalizadores que hacían esos gaps con volumen y teniendo trades incluso buenos, ¿no? De tendencias de momentum de 50%, pero que decíamos que el trade, hasta que nos rompiésemos esos 270 con fuerza, no estaba en juego. Y de hecho, pues eso, rompiéndolos con un más 30%, con muchísimo volumen y cerrando por encima incluso de los 314, que era la siguiente resistencia. Así que nada, igual, entré el día del gap, los opening trend highs, me saltó el stop rápidamente y luego entré durante el día en el gráfico de 10 minutos. Es verdad que la entrada no fue la mejor porque entré en la rotura de esta insight, habiendo ya apoyado en el VWAP del día, pero incluso si me hubiese esperado luego podría haber recomprado
en ese retoque del propio VWAP y haber conseguido un mejor precio, que eso me hizo que eso, luego al final del día vendí un tanto porque al día siguiente podíamos abrir con un gap a la baja perfectamente y echarme, y eso, ya al día siguiente con el follow through pues no estuve al loro y no le añadí a la posición, pero hubiese sido muy buen entry point. Y eso, ya hemos tenido ese follow through brutal el viernes con muchísimo volumen, y es que este volumen es una locura, ¿no? Y vemos que ya teníamos esa acumulación durante meses atrás. Así que nada, muy buena pinta, y estas son todas MSTR, Tesla, UPST, ION, Palantir, a la que nos dejen algún tipo de banderita, de ya sea de 2 3 días o de una semana o lo que sea, mientras alcanzan las medias, voy a buscar añadir a las posiciones porque creo que son potenciales líderes de este ciclo. Luego tenemos algunas que creo que pueden ser ejecutables. Carvana, que presentaba resultados, gap al alza, este pullback, y ahora tenemos esta especie de cap and handle con 2 días ceñiditos, y creo que si rompemos esos 2.45, 2.46 puede entrarle momentum, y eso, y al final también esta es una de las líderes desde que empezamos el bull market con este turnaround, que se llama, porque estaba totalmente destrozada y desde entonces se ha hecho un 2000 y pico. Entonces, pues eso, tiene todavía bastante upside. Es verdad que tenemos algo de overhead, pero no sé cómo de importante ya es esta overhead y que no hayan ido deshaciendo sus posiciones a lo largo incluso de esta tendencia. Pero bueno, eso al final el price action nos está indicando que podemos ver higher prices, ¿no? Y más cómo está el mercado. Luego tenemos PRCT, que esta es una empresa bastante nueva, sí, bastante nueva del 2022, que es verdad que ha tradeado un tanto choppy. De hecho, aquí teníamos un catalizador con unas noticias que salían de un producto suyo, bueno, FDA Clearance, que les daban pues la verificación o lo que sea. Pero bueno, que al final lo que vemos es que tenemos el highest volume ever, y es verdad que ha tradeado, como digo, un tanto choppy, pero ahora parece que puede estar cambiando ese carácter con los resultados empresariales y muchísimo volumen, segundo volumen más potente de la historia, y por encima del VWAP, en la zona justo de los $100 de número redondo, y yo creo que puede, aunque como vemos parece que está un poco extendida en la media de 10, pero es que como va o sea, la inclinación de la media de 10, que va así en vertical, cerrando en los máximos de la semana, yo creo que puede, si entra volumen, puede romper con facilidad de esos $100 y convertirse en un buen trade. Luego tenemos A-Lab, que venimos comentando desde esta Inside Week, que entré, me he hecho el stop loss, fue un poco chop y demás, pero esta semana ha presentado resultados empresariales, igual, una nueva IPO de este año, el highest volume ever en el semanal, muy buenos resultados, rompiendo a máximos históricos y cerrando en la parte alta de la semana. Esta no ejecuté el gráfico de 5 minutos del día del gap. Al día siguiente presentó un regalo brutal porque se vino a retestear esos opening trend highs, y dejaban el gráfico de 10 minutos que abría con un menos 7, o sí, un menos 7%. Pero ¿qué pasa? Que eso, si nos vamos al gráfico de 10 minutos, dejaba esta inside bar, y realmente fue un regalo, porque si pones un stop loss de en torno al 2 y pico, puedes estar posicionándote bastante fuerte en una potencial líder, ¿no? Que ya nos dejó el highest volume IPO y ahora el highest volume ever. Y también esta parece incluso más extendida, ya tenemos la media de 10 días que cubre los mínimos del gap, pero eso puede ser un momentum play si rompe esos $100, y es la líder de los semiconductores junto a Nvidia, que también ha roto máximos históricos. Y bueno, y luego tenemos otras como AAOI, que estos son más specky, más especulaciones, ¿no? Pero empresas que pueden hacerlo muy bien en tendencia, que ya teníamos este 100%, 2 3 semanas de consolidación dejando un bull flag, y esta semana en la presentación de resultados, pues boom, haciéndose un más 55, funcionando perfectamente los opening trend highs, con un stop loss que es un poco más amplio de lo que me gusta a mí, por ejemplo, para una Nvidia, pero claro, esta se mueve de media un 10%, que son como UPST e IUNC,
Entonces pues podemos darle un poquito más de margen, un poquito menos de posición, pero eso potencialmente pues en un día hacerte un 40% pues es una locura. Y luego también que eso, como Ionc y como UPST tienen bastantes shorts, entonces también podemos estar viendo ese short squeeze. Y luego tenemos Inot, que es verdad que es un tanto más ilíquida, que ya lo hizo muy bien durante esta zona, que yo la tuve en el radar, un tanto más difícil de tradear, no dejó ninguna entrada limpia y teníamos esta base, ya parecía que rompía y ahora rompiendo a nuevos máximos con muchísimo volumen y haciéndose un más 75%, que es una locura. También funcionando esos opening range highs con un stop loss bastante ajustado para lo que es la empresa, también se mueve en torno a un 7%. Y pues eso, al final el risk reward es brutal, ¿no? En torno a 5 veces el riesgo en el mismo día que se puede soltar algo, ser incluso más agresivo en soltar parciales en esta, que es como más volátil y no es una empresa tan líquida que se puede predecir también el precio, pero eso, brutal. Incluso las tengo aquí un poco preparadas para ese follow through directo, ¿no? Con el high volume close y ver si puedo entrar. Y luego, pues bueno, algunas líderes más que no he conseguido pillar por cosas, por lo que sea. y, y bueno, y que merece la pena pues estudiar el price action. Ya teníamos APP que es un nuevo merchandise que ya lo hizo muy bien, una base de varios meses, rompe, se va, se hace otro 120%, deja otra base y teníamos ese volatility contraction pattern que rompíamos a máximos y ya se estaba haciendo en torno a un 90%. Surfeando la media de 10 días, que ha sido una locura esa tendencia, y ahora teníamos ese gap con el highest volume ever prácticamente, y al día siguiente pues esa continuación. Entonces pues eso, esta sigue siendo incluso la máxima líder del mercado. Luego tenemos Coinbase, que eso también es como jugar esa temática cripto, es junto a MSTR como el liquid leader. Luego tenemos otras como menos líquidas pero que pueden dar más rentabilidad y son más volátiles, como Wolf y pueden ser Corz. Y tenemos pues eso, que esta es una empresa bastante nueva, tenemos esta especie de hombro, cabeza, hombro invertido, y si rompemos esos 280 pues se puede ir directa a máximos históricos, ¿no? Además con esta semana igual en Wolfin, un más 50%, ha sido la que más ha subido de las cripto, con ese volumen, acumulación brutal, aunque la semana pasada dejaba esos resultados que eran un poco pobres y el mercado no se los tomó muy bien, pero también brutal. Este gráfico de 10 minutos el día del gap up también funcionó muy bien porque, por ejemplo, MSTR, Wolf y, y algunas otras de la temática cripto, incluso Tesla, el día de post elecciones abrían con gap, pero devolvían un tanto el resultado, o sea, un tanto el gap. Y luego, por ejemplo, Coinbase y Riot y alguna otra estaban mostrando, y Hood mostraban mucha fortaleza relativa con respecto a estas, y también hubiese sido comprable justo en esta zona de la trendline. Y pues eso, un follow through brutal, rompiendo esta otra trendline. Y a ver, en plan, a ver si podemos entrar, si deja algún día de consolidación y entrar antes de esos $283, ¿no? Luego tenemos CLS, que también venimos comentando que aquí muchísima fuerza relativa, y esta semana pues también ese follow through brutal con esta acumulación. Luego tenemos Core, que también ha presentado resultados, fue un tanto choppy, que presentó el mismo día que VST, y al final cerró en los máximos y teniendo ese tight day al día siguiente, nuevos máximos históricos. Tenemos Reddit, que la semana pasada ya se hacía un más 40% y esta semana ese follow through. Cuando presentó estos resultados también funcionó los opening range highs. Teníamos esta banderita, el bull flag, que fue un punto de compra brutal. Y nada, y luego esta rotura se me ha escapado pero la verdad que muy muy buena pinta. Luego, a ver. Luego eso, tenemos VST también intentando esos nuevos máximos históricos después de esta base, un 100%, y este bull flag presentaba resultados un tanto volátiles. De hecho, esta la intenté un par de veces
La primera fue los opening range highs que me echó y luego compré igual misma táctica que con Tesla en ese apoyo del VWAP en el gráfico de 10 minutos, pero eso, el cierre no fue tan bueno, no estaba en verde y decidí cerrar la posición y al día siguiente pues eso, tuvimos un tanto de continuación, a ver si puede dejar un par de días ceñidos antes de esos máximos históricos y podemos ver una entrada. Luego Rocket Lab, que también sigue haciéndolo brutal, una de las líderes, dejaba este High Tide Flag con el Inside Day antes de las elecciones, que por eso no entré, y hemos tenido esa rotura, tiene resultados esta semana, entonces también ahí al loro. VRT con resultados también brutal, vemos cómo compran estos dips, ¿no? De abrió con gap a la baja y acaba cerrando los máximos del día engulfing a la vela anterior. Luego GEB, que también sigue siendo una líder desde que rompiera en esta zona. Oclo, que presenta resultados esta semana, es de la Nuclear Theme y voy a estar al loro, aunque esta semana no ha sido tan buena como ha podido ser, por ejemplo, UPST o IonQ, pero con los resultados pueden funcionar como catalizador y si rompemos ese pivot de los $28, pues voy a intentar entrar. Y como digo, Nvidia nuevos máximos históricos. Es verdad que ha subido solo un 9% comparada con Tesla, pues no ha sido tanto, pero al final es una de las líderes del mercado y no ha dejado una entrada tan buena, por así decirlo, o tan clara, pero por eso también haciéndolo muy bien. Y luego, pues eso, tenemos otras que pueden incluso ser ejecutables como Meta con este Inside Day, ARM también tiene otro Inside Day, pero yo creo que vale la pena más enfocarse, pues por ejemplo, en Alap. Y luego tenemos otras un tanto menos líquidas, también como GDS, que tiene una especie de High Tide Flag, ¿no? Con ese Inside Day tras la expansión. Luego Mara, que tiene 2 días ceñiditos, que este es muy buen setup, pero eso presenta resultados y pues por ejemplo tenemos MSTR o Coin o incluso Wolf, que el price action ha sido mejor, entonces son más líderes. Y luego pues Lunar, que también tras la expansión tiene una Inside Day. Es verdad que presenta resultados el jueves, creo que es, sí, el jueves. Pero bueno, tenemos esos $10 como ese round number que pueden ser muy potentes, ¿no? Y esta pues puede ser una empresa que como Rocket Lab vuele en cortos periodos de tiempo. Y luego, pues eso, como digo, bueno, tampoco es que quiero hacer un vídeo de 1 hora, pero tenemos muchas empresas que están dejando esos gaps, ¿no? Pues Docs, Tem, que también es una empresa recién salida a bolsa, Toast, las empresas de restaurantes también, que Cava, por ejemplo, presenta esta semana, SAC también haciéndolo muy bien, luego Zillow, que es ese growth space también, ese gap en resultados y con continuación. Como digo, muy buen price action por parte del mercado. Y bueno, y vamos a comentar un poquito las cripto, ¿no? Que no falten. Y eso, pues el Bitcoin haciéndolo brutal, rompiendo a nuevos máximos históricos con muchísimo volumen. De hecho, creo que se ha tradeado, el otro día me saltó una notificación de Coinbase que se habían tradeado 4 billions, que era récord histórico, saliendo de este pedazo de handle, de esta pedazo de base. Aguantando la media de 20 días ya varias veces. La entrada buena era esta, obviamente. Luego este Inside Day también hubiese sido una buena entrada. Y luego pues incluso este mechazo, que este fue el día de los resultados, hubiese sido una buena entrada con este pedazo de volumen que aquí incluso se hubiese podido jugar el High Volume Close. Yo no he conseguido entrar en Bitcoin en ningún momento y la verdad que he estado un poco aletargado después de como estar envisionando este patrón y el potencial que tenía, pero entre ayer es verdad que es una entrada un tanto más arriesgada porque estamos más extendidos, pero con todo este poder no va a dejar ese pullback todavía a la media de 10 días. Entonces, pues eso, he conseguido entrar con una posición del 30%, basada en ese gráfico del 10 minutos porque estaba viendo este shakeout, compré en esta zona con un stop loss muy ajustado, lo cual me permitió entrar de forma agresiva
y aunque fuese un tanto arriesgado, pues de momento parece que está funcionando y luego igual hace el pullback más arriba. Entonces, pues nada, a ver si funciona esta entrada. Luego entré también en Solana con un 20% de la posición. Entonces, he arriesgado un 0,89 de la cuenta para potencialmente estar metiéndome, aunque un tanto extendido, en esa tendencia que está iniciándose. Teníamos también este pedazo de volumen, el High Volume Close funcionó a la perfección, pero no estuve ni al loro, ni... Está un poco atontado con las cripto, la verdad. Y, y eso, también un stop loss de un 2%, en torno a un 2% que me permitía pues ser agresivo con el position sizing y parece que está funcionando. A pesar de que, como digo, sea una entrada un tanto extendida, porque sí que es verdad que con estos 2 días ceñiditos buscaría comprar esta rotura, pero es más extendida que estar comprando más abajo y un stop loss también más amplio. Es verdad que, como sabéis, yo compré aquí, no vendí nada en Fortaleza porque quería estar posicionado y tenía una buena posición de en torno al 25%, pero también eso me ha hecho que, por ejemplo, tenía aquí el stop loss que no lo tenía como fijado, sino que lo tenía en break-even, pero en este día vendí manualmente y desde entonces, pues, boom. Si hubiese vendido un tanto en Fortaleza, pues igual sí que hubiese aguantado, pero eso, mi stop mental estaba en los mínimos de esta vela, estábamos cerrando por debajo y al final pues cerré en esta zona. Y luego tenemos Dodge, que también pues compré un tanto en esta parte, luego he añadido un poco aquí sí en el High Volume Close y la verdad que pues brutal, ¿no? Con ese... Es que qué locura, rompiendo esos máximos de 52 semanas, haciéndose un más 60% y con muchísimo volumen, ¿no? Y al final esto es como tenemos la historia de Elon Musk detrás. Y eso, Solana también rompiendo esos max o intentando esos máximos de 52 semanas. Y por ejemplo, me ha sorprendido Ethereum, que está rompiendo este ranquito. Es verdad que aquí me llamó mucho la atención con este volumen, pero desde entonces ha mostrado mucha debilidad relativa, pero podemos estar potencialmente viendo un hombro, cabeza, hombro, fallido a la baja y eso, y muy buen price action, entonces vuelve a estar ahí en el radar. Y luego, pues eso, tenemos otros eh, más volátiles, más estilo Dodge, como pueden ser Neiro, WIF o incluso Pepe, que parece que vuelve a despertar. Así que eso, el mercado cripto vuelve a tener muy buena pinta. En mi cuenta de cripto estoy 55% invertido y buscar buscar seguir metiéndole exposición al mercado porque la expectación es pues follow through y potencialmente estar iniciando esta tendencia. Así que nada, fractales, sé que se ha hecho el vídeo un poco largo, pero como veis hay muchas cosas que comentar, muy buen price action, muchas líderes, muchas temáticas, entonces el foco, pues eso, en enfocarnos en no más de 10 empresas, incluso menos, eh, para poder ejecutar de forma efectiva y poder sacarle provecho a esta potencial tendencia. Así que nada, fractales, nos vemos.